Buenísimo, como es costumbre, tenemos una de estas llamadas al mes y lo que busca es no solamente hacer una exposición de algún tema que les pueda sumar en el proceso, sino que también tiene que ver con escuchar, participar y tener una conversación con los que puedan estar ahí más activos en la conexión. Sé que un domingo en la mañana a veces estamos haciendo quehaceres del hogar, o quizás algunos están en el box entrenando, qué sé yo, son diferentes instancias de participación. Y bueno, es una de las facetas que tiene el ser parte de Philadelphia Strength. Nos gusta desarrollar algunos temas y sobre todo educar para la comprensión de lo que estamos haciendo y no solamente ejecutarlo. Ya ambas cosas tienen su lugar claramente. Bueno, como les decía, nuestra última llamada fue en el Open, fue algo que pasó ahí a fines de febrero, principio de marzo, y ahora en abril ya empezamos con diferentes procesos de cada uno. La mayoría está ahí haciendo algo relacionado con alguna debilidad, un proceso personal que se puede seguir avanzando y moviendo así como cuando cae el agua desde las montañas hasta el mar, que no es una línea recta, sino que tiene diferentes movimientos en el camino. Bueno, los procesos que vivimos como seres humanos también son así. Y justamente el grupo de coaches, en donde está aquí el Mike, Miguel Moreno, está Nico, estoy yo, nuestra idea es poder apoyarte en ese proceso personal que está relacionado con el deporte en este caso, pero que también tiene una serie de pormenores. Esperando que estén todos bien, vamos a hacer micrófono abierto al final. Si tienen también algo que quieran comentar en el camino, pueden agregarlo en el chat y ahí el Mike o yo vamos a estarlo respondiendo o comentando en micrófono abierto al final. Tengo una presentación que les voy a compartir en pantalla, entonces si pueden ver ahí la pantalla de su dispositivo sería ideal. Son 4 diapos en realidad que tienen que ver con el tema de hoy. Entonces voy acá en la ventana y ya deberían estar viendo. A ver, no, perdón. Quiero hacerlo de esta manera. A ver, confírmenme si de esta manera pueden ver la presentación o si lo están viendo en pequeño. Perfecto. Se ve en grande la presentación con la camarita arriba. ¿Sí? Perfecto. Bueno, si alguien no lo está viendo así, tiene que irse ahí abajo a más opciones, cambiar diseño, y ahí le va a mostrar la distribución de la cámara de la llamada. ¿Sí? Entonces, si ya alguno lo pudo ver, perfecto. Entonces, 4 cambios simples que cambiarán tu juego para siempre. Estos cambios simples van a estar fuera de lo que normalmente conversamos. Nosotros vamos a tener, de cierta manera, un mainstream que tiene que ver con este discurso colectivo. Quiero mejorar en CrossFit, por lo general, o en mi deporte, si estoy haciendo deporte híbrido, CrossFit o algún otro tipo de deporte, tenemos conversaciones que tienen que ver con temas que a la mayoría de las personas que lo practican les sirven muchísimo. ¿Sí? Por ejemplo, en el CrossFit, mejorar tu levantamiento olímpico te sirve muchísimo. Esa sería una conversación común. Cuando estoy conversando con un alumno en el box, con otro atleta, o veo sus videos en internet, veo que está practicando gimnasia, que está puliendo el muscle up, ligado en este caso a un rendimiento atlético. Pero hay algunos temas que no son menos importantes, pero que sí son menos conversados, pero que te pueden generar grandes cambios en tu juego. Por eso el título de esta pequeña presentación. La idea de considerar estos cambios simples
entre paréntesis, no quiere decir que simple sea un sinónimo de fácil. De hecho, hay cosas que son muy simples, pero que no son fáciles de implementar. Justamente es abrir esa conversación y en ningún caso es anular estos grandes temas que tienen que ver con la resistencia cardiorrespiratoria, por ejemplo, el levantamiento olímpico, el trabajo de fuerza. Eso sigue estando ahí y no lo estamos desechando por estas 4 cosas. Pero sí me pareció que son 4 puntos que no hablamos lo suficiente y que tienen una importancia súper grande. Probablemente algunos de ellos tú ya los estás practicando y ya estás disfrutando de sus resultados, y quizás hay otros que nunca escuchaste. En ese sentido, te invito a no necesariamente cambiar todo lo que estás haciendo por algo nuevo, sino que por lo general es escucho, digiero, puedo cuestionarlo, incluso puedo verificarlo. Siempre es bueno tener ese grado de ser escéptico y aprender a escuchar, como dice el quinto acuerdo del autor de los 5 acuerdos. Entonces, en esa dirección va esta presentación. En algún sentido, y ya como última parte de la intro, sé que algunos temas son más polémicos porque no tienen un solo camino o punto de vista. Creo que la mayoría de las cosas no tienen un solo punto de vista, sino que tienen diferentes escuelas. De hecho, lo mismo que le hablé antes, tiene diferentes escuelas. El levantamiento olímpico tiene distintas escuelas y buscan por diferentes caminos llegar a un resultado óptimo. En este caso es lo mismo y voy a, con respeto a varios de las personas que están acá, que tienen una profesión desarrollada en ese aspecto, desarrollar una perspectiva del tema, ¿sí? Partiendo por uno de los temas más polémicos, creo yo, que hay en el mundo del fitness y en el mundo en general, porque si al igual que a mí te sale información de nutrición en tu red social, te va a salir por un lado, qué sé yo, el doctor, el venezolano, ¿cómo se llama? El doctor Biter, no recuerdo la pronunciación exacta. Si alguien... Doctor Biden. Él es muy radical en el tema de la cetogenia, pues, de la dieta cetogénica. Pero después, por otro lado, tienes nutricionistas deportivos que son muy pro carbohidratos, ¿ya? Y ahí tenemos como el negro y el blanco, porque realmente están en los 2 extremos, pero buscan un rendimiento. Yo sé que este doctor practica, por ejemplo, triatlones, o sea que tiene resultado con lo que hace, no se obtiene el resultado que está buscando, pero también tengo a otras personas que están más en el lado del carbo y que también obtienen resultados deportivos impresionantes. O sea, de hecho, si vemos cómo comía este nadador Phelps, vemos que efectivamente los carbohidratos eran abundantes en su nutrición y es el medallista más grande que hemos tenido en la historia de los Juegos Olímpicos. Entonces, ¿quién tiene la razón? Creo que es importante mirarse uno mismo y por eso que puse nutrición según objetivo. Porque si tú estás buscando definir, bajar de peso, es muy difícil de que tengas las mismas necesidades nutricionales que alguien que se está nutriendo para rendir y mejorar una marca en el deporte, hablemos de pesos en su levantamiento, por ejemplo. Entonces creo que ahí sí podemos entrar en algo que ya nos da más tierra firme, ¿sí? La nutrición según objetivos. Un punto que creo que es algo que sí se debe considerar en nuestra práctica, y es lo único que les voy a compartir hoy, es que tú deberías tener 2 cosas claras como deportista en lo que estás haciendo. Lo primero, ¿cuántos gramos de proteína deberías estar consumiendo al día según tus propias características? Y lo segundo, ¿cuántas calorías requieres para la actividad que estás realizando? Entonces, si te fijas, ambas cosas son completamente individualizadas. ¿Por qué? Porque de partida, todos acá en esta llamada pesamos diferente y todos en esta llamada tenemos diferentes cantidades de actividades físicas que nos requieren calorías, que las calorías vendrían a ser básicamente esa unidad para medir la energía que necesitamos para lo que hacemos.
¿sí? Para eso hay diferentes calculadoras. De hecho, hoy en día con la inteligencia artificial tenemos calculadoras cada vez mucho más certeras en ese sentido. Y por otro lado también tenemos el tremendo trabajo que hacen los especialistas en nutrición, nutricionistas, nutriólogos, para poder calcular esas calorías en relación a tu actividad. Pero si no estás considerando esto como algo principal, recordemos que la pirámide del CrossFit, que es una buena forma de jerarquizar la importancia de las cosas y qué cosas necesito mejorar para el peldaño que sigue, vemos que la nutrición también se encuentra en la base de esta pirámide. Y hay otras pirámides que concuerdan también con la pirámide de Glassman, ¿sí? De hecho, hay unas pirámides que tienen, por ejemplo, la mentalidad abajo. Nosotros tenemos una propia que tiene el recovery, tiene la mentalidad en la base y después sigue hacia arriba con nutrición. Entonces, es un tema re importante. Pero quería quedarme en esos dos puntos. Las calorías, independiente del tipo de alimento que tú selecciones, que ahí vendría a ser, mira, yo prefiero consumir menos procesados. Si llego a las calorías que estoy necesitando en mi día, estoy teniendo un check. Cada vez puedo ser más fino, cada vez me puedo fijar más en, ya, pero esto, además de cumplir con mis calorías, estoy cuidando mi flora intestinal, y ahí es donde empezamos a hacer un tema mucho más complejo. ¿Qué te recomiendo yo? Una sugerencia. Parte por algo simple que te resulte sencillo de implementar. Después de eso, después de hacer el primer peldaño, piensa en el segundo. ¿Qué pasa con esto? Justamente esta semana estaba hablando con Nico porque vamos a tener ahí un programa para personas sedentarias a través de Philadelphia Strength. Y justamente estas personas con las que queremos trabajar, que es un grupito que ya tenemos identificado, son personas que de partida son súper inteligentes, súper informadas, tienen un dominio en la parte informática, en la parte de tecnología, por lo tanto, la información la tienen y la tienen en exceso. ¿Y eso qué genera? Una parálisis por análisis. O sea que tengo tanta información que llego a una parálisis. O sea que en lo efectivo termino no haciendo nada por este aspecto que es la nutrición y por mi salud desde ese punto de vista. Mucha información, también conversábamos con el Mike esta semana. La sobreinformación también te genera desinformación. Entonces ese bombardeo, ahora de hecho, después de esta conversa, tu celular probablemente va a empezar a tirarte bastante información de estos temas que estamos hablando y de verdad que nos podemos marear. Volvamos a lo simple. Lo más básico es saber, por lo menos, si es que no tengo un trabajo ahí personalizado, guiado por otro profesional, ¿sí? O un programa que me guíe en este tema, lo primero es tener una noción de cuántas calorías estoy utilizando en el día. Si quieres esa herramienta, me puedes escribir un mensaje a través de la aplicación y yo te puedo mandar un link de una calculadora que te da un aspecto general de cuántas calorías estás necesitando en el día, que utiliza Ryan Fisher, que es un coach ex atleta de CrossFit, que también promueve volver a esta base más sencilla. Después, si puedes tener un trabajo detallado en la nutrición, por favor, esto no lo excluye, ¿sí? Entonces, eso sería lo primero, sencillo. Yo sé que lo he conversado, por eso que me consta, varios de ustedes no lo están considerando, solamente se están fijando si están comiendo limpio o si están comiendo menos procesado, algo súper general, pero quizás no estás llegando a ese lugar que quieres llegar porque no estás siendo lo suficientemente riguroso y fino con la forma en que te estás nutriendo. De hecho, si haces ese cambio, el impacto podría ser tremendo en no solamente el resultado físico, estético, sino que también en cómo te estás sintiendo en tus sesiones de entrenamiento, qué niveles de energía estás manejando dentro del box y fuera del box. Entonces, consideramos calorías, pero también el tema de las proteínas es algo que cada vez se ha ido desmitificando más. Durante un tiempo, hablándote de los 90, después del 2000,
se hablaba de que no se debía consumir tanta proteína por un tema de función renal. Es algo que se ha ido desmintiendo con el tiempo y de hecho cada vez hay más estudios que te realzan la importancia de este consumo de proteínas, que sea un consumo en relación a tus kilos, a tu peso corporal. Entonces esa sería la segunda forma sencilla de ver cómo te estás nutriendo. En relación a tu peso, vas a multiplicar por 2 gramos de proteína al día. Entonces, si yo peso 100 kilos, debería estar consumiendo 200 gramos de proteína al día. Eso es un consenso bastante general. Después, en lo específico, que no nos vamos a meter, nutricionista te puede decir, mira, en tu caso creo que para tu objetivo puede ser 1.8 gramos de proteína al día y vas a andar muy bien. Perfecto, pero si te fijas se va a acercar bastante a esos 2 gramos. Tengo también un alumno que esta semana conversamos y me dijo que estaba en ganancia y que justamente está consumiendo 2.3 gramos de proteína al día. Pero si te fijas, es algo que en primer lugar es saber, por lo menos en teoría, cuánta proteína debería estar consumiendo al día y después cuán cerca estoy de cumplirlo. ¿Bien? Entonces, esa sería, esos serían los 2 puntos que te quería destacar hoy en cuanto a la nutrición. Claramente nos estamos enfocando en 2 facetas pequeñas de un tema que es súper grande. Sin embargo, te invito a que lo veas. Calorías día, ¿cuánto? ¿Sí? Eso te va a servir para ver si te estás pasando, si estás quedando al debe en cuanto a las calorías que necesitas en tu día. Ya ni siquiera estamos hablando de que si quieres empezar a hacer algo extra, sino que con lo que tienes, sácate una foto y ve cómo estás. Y después el tema de la proteína al día es súper importante que lo sepas porque, como tú sabes, básicamente la proteína vendría a ser un componente estructural de tu organismo. ¿Sí? Es principalmente también lo que compone los músculos y es justamente lo que tú estás queriendo mejorar. En función muscular necesitas, como en la estructura muscular también necesitas tener ese material a disposición. Si no se lo estás entregando al cuerpo, también probablemente estás quedando al debe en tus ganancias de entrenamiento. Entonces, después esto va a quedar grabado, puedes devolverte si se te olvidó el tema de cuántos gramos eran, puedes sacar tus cálculos, puedes después ponerlo en común ahí en el chat, hablármelo por interno y te puedo ir dando algunas perspectivas. De ninguna manera te voy a hacer por una conversación así como un plan detallado, pero sí sería importante que manejes esas nociones generales de este aspecto. Si les queda alguna duda, alguna consulta, pueden anotarla en el chat o algún comentario complementario y al final lo comentamos. Segundo punto. Yo no estoy viendo aquí el chat ni nada. Vi recién que sonó algo. Ah, sí, ahí estaba, era el doctor Biter. Me devuelvo a la presentación. 2, tener una rutina sólida de movilidad. Como algunos saben, algunos con los que he podido hablar ahora en estas últimas 2 semanas, hace poco empecé a hacer yoga, a Ashtanga específicamente. Estoy yendo 2 veces a la semana. Es un momento que disfruto mucho. Si alguien ha hecho Ashtanga, sé que ese disfrutar es entre comillas, porque en realidad es un tema que es bastante desafiante, por lo menos para mí lo ha sido. Hay diferentes tipos de yoga, entiendo, y algunos, por lo menos el que nos sale en la tele, por lo general, que es como una caricatura, en realidad es como la caricatura que se hace del CrossFit cuando sale en algún medio así de televisión súper random, son como pinceladas de lo que puede ser el tema. Bueno, en el yoga pasa igual, se ve como que es una elongación, que estáis elongando y que estáis meditando y que estáis respirando. Pero es súper intencional, ¿sí? Me he dado cuenta de algunas cosas que son súper complementarias para alguien que practica CrossFit. Yo llevo hablando del tema de la movilidad, ha sido un tema muy importante para mí desde el año 2014,
cuando Kelly Starrett lanza su libro, yo había estado en esa búsqueda, llega el libro, el Become a Supple Leopard, y ahí desarrolla el tema movilidad de una manera mucho más acabada. Da como ese puntapié inicial porque después se desarrolla y se va para diferentes lados, como hemos hablado en otras conversaciones. El tema de la movilidad es que muchas veces nos pasa en nuestra práctica de CrossFit específicamente, que nos sometemos a los estímulos que necesitamos en pocas ocasiones, o en poco tiempo. Por ejemplo, voy a hacer un overhead squat. Busco bajar y subir de una manera veloz, buscando un rebote abajo, por ejemplo. Justamente el periodo del movimiento que más movilidad requiere va a ser el segmento más desafiante, que sería la sentadilla profunda. Entonces podría hacer el siguiente ejercicio con un PVC, incluso con una barra vacía. Haz el overhead en cámara lenta, bajando en 3 segundos, quedándote 3 segundos abajo y subiendo en 3 segundos. Sería un tempo de 3, 3, 3, 3 y me quedo parado arriba 3 segundos. Veamos cuántas repeticiones o cuán fácil es hacer 20 repeticiones de esa manera. Hay algo que es lógico, que vas a generar más fatiga muscular, pero por otro lado vas a estar más tiempo en el desafío. Y creo que esa es una de las cosas que te desarrolla una rutina sólida de movilidad, o también el yoga, como les decía. Por ejemplo, en el yoga, cuando tú llegas a una posición que practicas, tienes que hacer 5 ciclos respiratorios en esa posición con respiración 100% nasal. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. 5 veces en la posición que te estás muriendo. Eso te genera muchas cosas. A nivel de sistema nervioso central, nosotros cuando respiramos por la nariz le estamos diciendo al cuerpo que está todo en orden, de que no nos vamos a morir. Por otro lado, la intensidad de esa respiración también va a decirnos si estamos en un momento de alerta o si estamos en un momento o en una situación en donde está todo bien. Entonces, justamente esta práctica de hacer tu rutina de movilidad asociada con ciclos de inhalación y exhalación tranquila, manteniéndote en la posición desafiante, va a convertir tu rutina de movilidad en una rutina sólida de movilidad. Haz conciencia de esto en la semana, te invito a que lo hagas. Ve cuántas veces estás en la posición más desafiante. Por ejemplo, si te cuesta pararte de manos, ¿cuánto rato estás en los handstand push-up haciendo un handstand push-up? Llegas arriba, tuc, y bajo enseguida. Marco y bajo enseguida. ¿Por qué? Porque estamos más acostumbrados a esos movimientos que son cíclicos y que yo necesito solamente tocar una posición y salir de ahí rápidamente. Entonces, si te cuesta hacer un handstand, o por lo menos esa fase del handstand, puedes quedarte en un handstand hold y hacer esas respiraciones que te acabo de decir. Entonces, de esa manera empiezas a trabajar tu sistema completo. Recuerda que es el sistema nervioso autónomo el que va a controlar esas reacciones inconscientes de tu cuerpo al estímulo que estamos recibiendo. Entonces, si yo logro hacer esas respiraciones, por lo menos en 5 ciclos de inhalo, exhalo por la nariz, vas a estar avanzando en esta curva que en algún momento vimos, que era de cómo se mueve esta pelotita en una media tubería. No sé si lo recuerdan. Tenemos una media tubería como una U y tenemos una pelotita que se mueve de un lado a otro. Tenemos un rango seguro de ese movimiento y después cuando esa pelotita se sale del rango seguro, por lo general es cuando nosotros no tenemos la flexibilidad de manera activa para poner mis brazos sobre la cabeza, pero cuando estoy haciendo reps, con la fuerza que llevo, sí llego a esa posición y después bajo. Entonces, si de manera estricta no estoy logrando algo
que sí estoy logrando con keeping o con envión o aprovechando el momentum, tanto de la gimnasia como del levantamiento, quiere decir que me estoy saliendo de mi rango seguro de movilidad. Y con esta práctica vas a poder ir corriendo esa barrera, paulatinamente. Esto es con el tiempo. De hecho, Kelly Starrett habla de 7 meses para mejorar en la movilidad de un aspecto que estés trabajando. Son 7 meses para consolidarlo. Es un proceso que no tiene atajos, hay que darle repeticiones. Entonces, rutina sólida de movilidad, quizás estás haciendo tu movilidad de cadera, estás haciendo tu movilidad de tren superior, ahora si quieres que esto sea más sólido, agreguémosle este tipo de respiración que le va a entregar a tu sistema este mensaje de que asimile de buena manera ese nuevo desafío al cual lo estás sometiendo. Me gustaría que si tienen alguna pregunta en esto, también puedan levantar la mano, abrir su micrófono, porque no sé si estoy siendo suficientemente claro ahí en el punto. Bueno, el Mike aquí ha aclarado algo muy importante, que no es venezolano Baiter, sino que es colombiano. Ese es un tremendo insulto para un venezolano como Mike, pero bueno. Perfecto. Seguimos entonces. Rutina sólida de movilidad sería el punto 2. Son 4 puntos. Vamos por el tercero. Dentadura. No sé si está Pablito ahí escuchando con la Cami. Bueno, le estoy metiendo aquí en pata de los caballos porque en el punto 1 tenemos a la Maisa, que es nutricionista, y aquí en el punto 3 tengo a Pablo. Bueno, este tema es un poquito más quizás desconocido, ¿sí? En nuestro sistema médico, por lo menos de nuestra mitad del mundo. Después vamos a ver que ya en Europa se empieza a ampliar un poco más hacia esto, y después en la medicina oriental tenemos un montón de cosas que ni siquiera consideramos en el occidente. El tema de la dentadura va a tener 2 facetas. Uno, la repercusión que tiene la dentadura de manera biomecánica y de cierta manera muy conocida tanto por el mundo de la kinesiología como hablándote de la kinesiología de columna, quiropraxia, osteopatía, kinesiología, fisioterapia, como también de los dentistas, ¿sí? Llevándolo a un gran grupo. Eso te lo pasan en la formación general. ¿A qué es lo que me refiero? De que si tú tienes algún tipo de contacto alterado, tienes algún tipo de anomalía o incluso una buena función de la masticación, vas a tener una repercusión en la articulación de la ATM, que justamente es la encargada de hacer esta apertura y flexiones donde se desarrolla la ATM acá. Si tú abres y cierras, se mueve aquí cerca de la oreja. Esa articulación va a ser donde se realiza el movimiento de la masticación. Esa función de ATM, articulación temporomandibular, está directamente relacionada con las cervicales altas. Y ahí podemos empezar a hacer como el chiste de Kramer, que empieza a desglosar cómo llegó a dolerle la rodilla a Marcelo Salas. No sé si alguien se acuerda de ese chiste, que hablaba mal Marcelo Salas porque tenía un problema en la rodilla, y el tipo hace como un análisis en cadena que, fuera del chiste, funciona bastante así en nuestro cuerpo. Justamente eso sería como lo convencional. Una mala función de ATM, una función alterada, vamos a decir, no mala, sino que una función alterada por X motivo, va a tener una repercusión cervical. Vamos a ver rectificaciones, vamos a ver diferentes tipos de contracturas a nivel cervical alta por algo que está pasando a nivel de la ATM. Y esto puede generar un efecto en cadena hacia abajo por diferentes contracturas a nivel de cuello. Cuello, vamos a saber que está directamente relacionado con la cintura escapular, que es esto, clavículas, escápulas y esta articulación de hombro en general. Entonces podemos tener desde algo a nivel periférico como
un síndrome de túnel carpiano asociado a lo que está pasando acá arriba, pero es por un hecho biomecánico, ¿sí? Yo ahora quiero proponerte otra perspectiva también que tiene que ver con algo que se llama la odontología neurofocal. Y eso, si queréis, lo podéis anotar, preguntárselo ahí a ChatGPT o googlearlo. Esta especialidad, la odontología neurofocal, está dentro de un marco general que es la terapia neural, ¿sí? Y como les decía, en Inglaterra, en Alemania también sé que en el fútbol también se usa terapia neural, por lo menos en algunos clubes. Sé que en la selección tenían un terapeuta neural, por ejemplo. Tiene que ver con efectos electroquímicos de tu cuerpo que tienen repercusiones a nivel sistémica. Para decirlo en sencillo, es que tú puedes tener alguna alteración dental y como tu cuerpo está tan conectado entre sí, esta alteración que hay en la dentadura genera un efecto neuroquímico que va a mantener tu sistema nervioso hiperactivo. De cierta manera, y de hecho en la jerga de esta especialidad se habla de que mantiene como el gato engrifado. Entonces el gato está engrifado porque tienes algo dental. Tú no lo sabes que el gato está engrifado, solamente te sientes más cansado, te sientes más estresado y puedes tener un dolor crónico. Epicondilitis, por ejemplo, tengo un dolor que lo trato, he ido a kinesioterapia, me hago masajes, me hago la floss band, no se pasa o se pasa y después vuelve. Ese tipo de dolores, una recomendación o una sugerencia, aquí en realidad lo que estoy haciendo es darte sugerencias que puedes considerar o no, es revisar qué está pasando en tu dentadura. Hay cosas como los terceros molares, algún tipo de cicatriz, no solamente en la dentadura, en la parte orofacial, sino que también alguna cicatriz en tu cuerpo que pueden estar anclando situaciones como que este sistema nervioso esté hiperactivo. Cuando un sistema está hiperactivo, no tiene tiempo de hacer lo que hace cuando está regulado, que sería hacer regeneración, hacer una correcta digestión, recuperarte a nivel de una lesión, desinflamar de manera efectiva. Entonces ahí viene la conexión. ¿Por qué le hablo de la dentadura? Porque hay algunos doctores que sostienen que incluso el 70% de las lesiones osteomusculares que no son traumáticas tienen que ver en alguna medida con algo que está pasando en tu boca. Es una perspectiva, yo lo entiendo. Yo creo que es un complemento esto y no es como que arreglo lo del diente y no tengo que hacer ejercicios correctivos, cambiar mis hábitos de vida, todo se va complementando. Pero si no estás considerando esto, sería bueno que te hagas un chequeo dental convencional y puedas mantener la dentadura a raya en cuanto a no tener algún proceso ahí de infección, por ejemplo, que puede estar pasando y que no sabes, por darte algún ejemplo. Nosotros hemos tenido bastantes experiencias con esto. De hecho, antes estábamos mucho más metidos en esto de estar metiendo mano en la boca. Se hacen algunas punciones, algunas infiltraciones que son superficiales para trabajar lesiones que están a distancia, ¿sí? Hay algo que es re interesante, no me voy a extender mucho más que esto, pero cuando hay una alteración bucal, nosotros hacemos un test de que va desde los pies hasta la cabeza, literal, vas chequeando algunos puntos de dolor, y la persona cuando tiene puntos sensitivos es porque hay que ir a revisar la boca. Cuando no los tiene es porque es algo netamente local, ¿sí? Entonces, hay una característica, yo cuando la escuché en uno de los seminarios que fui de odontofocal, cuando estaba bien metido en la kinesiología, es que una característica de un campo interferente en tu boca es que los rotadores externos de cadera están hiperactivos, o sea que tus pies los vas a ver como con puntas hacia afuera, que es el famoso las patas de pato, ¿bien? Y eureka, pues,
es justamente lo que nosotros buscamos mejorar cuando estamos haciendo nuestra recodificación en algunos ciclos de la planificación. Entonces, tendríamos que, si queremos potenciar el resultado, ¿por qué no ver qué está pasando en la boca? Puede ser directamente con un odontólogo que es especialista en odontofocal, o puede ser también haciéndote el chequeo dental anual o cada el tiempo que tú lo consideres o que el dentista te diga, y ver que esté todo ahí en orden, porque va a potenciar ese dolor que estás sintiendo al costado lateral de tu rodilla. ¿Me explico? Odontología neurofocal, los invito a que lo investiguen, a que lo consideren. Y como te digo, hay varias anécdotas y experiencias que probablemente en otra charla vamos a tener. Y en el podcast tenemos pendiente invitar a un terapeuta odontofocal que tenemos amigo ahí con Nico, que es conocido a nivel internacional y es chileno, vive en Antofagasta. Esperamos tenerlo ahí en la tercera temporada para que nos dé más información de este tema. Ese sería el punto 3 respecto a estas cosas que podrían generar un cambio tremendo y que son bastante sencillas de implementar. Por último, y después, como les decía, hacemos el espacio de preguntas-respuestas o de comentarios, el tema de las emociones. Espero, mira, aquí me falta, si tenemos un psicólogo, había un psicólogo, ya no está, pero ahí ya es meterse, como les decía, en las patas de los caballos, en el sentido de que yo soy un fiel creyente de que es re importante abrir la perspectiva y considerar estas otras materias, sabiendo que hay personas que se dedican 100% a ellas, ¿ya? Busco simplificar por la explicación y tomar pasos sencillos en lo que nosotros tenemos a mano, ¿ya? En el cuanto a las emociones, hay una rama de la psicología o de este trabajo de la mente que tiene que ver con la... se llama biodecodificación, que tiene que ver con algo emotivo que está generando algo físico, que se llama somatización. Esa era la palabra que estaba buscando. La biodecodificación lo que hizo en su momento fue mapear de manera específica, si tú tienes, por ejemplo, un tema con la figura masculina en tu familia, por ejemplo, figura paterna, vas a tener algún síntoma en la parte derecha de tu cuerpo a nivel musculoesquelético. De hecho, hay un dicho que se sostiene en esta materia que dice que lo que calla la boca lo habla el cuerpo. Lo que no resolviste a nivel psicológico, emotivo, lo va a expresar tu cuerpo de alguna manera, porque no estamos hechos para tener encerradas las cosas, sino que para transitarlas y de cierta manera trascenderlas. Sí, esa también es una palabra que creo que viene preciso al caso. Entonces, desde el punto de vista de lesiones y dolores, pero también de rendimientos que están siendo limitados por algunos aspectos físicos, también afrontar esos rollos, como se dice normalmente, por lo menos acá en Chile, va a ser súper importante. Vamos a ver, y esto sí también se los dejo para que lo puedan anotar por ahí. Hay una escuela española que se llama la Bioneuroemoción, BNE, Bioneuroemoción, que junta estos aspectos psicológicos, sobre todo desde Carl Jung, después la parte de la biodecodificación, que ellos ya no la mapean de manera tan estricta, así como lo hace la biodecodificación, sino que buscan que sea más adaptado a la persona que está, en este caso, consultando. Y bio, cuerpo, neuro, la parte neurológica, pensamientos y después la parte de las emociones. Todo eso lo junta y la verdad es que es bien interesante lo que nos
lo que nos comparte. Yo soy un fiel creyente en esto porque lo he practicado desde hace bastante tiempo y me ha servido mucho para sentirme mejor, no solamente desde un punto de vista emotivo, sino que también a nivel físico. Hay posturas que están asociadas a emociones y si yo tengo anclado eso en mi sesión de entrenamiento, quizás también estoy encontrando ahí un límite y eso puede ser algo perjudicial a la larga. Creo que dentro de todo seguimos siendo seres humanos y no atletas, o sea, esa es como una faceta o entrenadores, sino que somos personas en primer lugar. Y tener resueltos estos aspectos con tu infancia, con tu autoestima, con tus relaciones en general, es algo que no sé si socialmente se habla tanto, ¿ya? Porque a veces se caricaturiza, sí. Creo que es una de las cosas que más se caricaturizan respecto a la sensibilidad, no sé, antiguamente era el hombre llorando, esa era una caricatura, cuestiones del machismo y del feminismo que también tienden a alejar este tema de lo real. O sea, hay gente que hoy en día se está suicidando. ¿Qué pasa con esas personas? Hay gente que hoy en día vive una vida miserable con los bolsillos llenos de dinero. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Qué pasa con esas personas que no logran encontrar un propósito en la vida y que siguen en un piloto automático y qué sé yo? Todos esos temas creo que son importantes y nosotros no estamos excluidos de eso como atletas de CrossFit o como entrenadores de CrossFit. Entonces, dejo este tema. Les dejo Bio-Neuroemoción para que lo puedan leer. Yo sé que ustedes pueden también estar practicando algún tipo de espiritualidad, alguna práctica trascendental o incluso teniendo sus terapias con coaching o con psicólogos. Y perfecto, o sea, sigan en eso. Pero me parecía importante saber que o hablarles de que trabajar sobre tus emociones no es algo que esté separado de lo que está pasando en tu sesión de entrenamiento. Está completamente unido, porque en realidad muchas veces las metas que nos planteamos, el propósito que tenemos de esto que estamos haciendo quizás es para resolver algo y estamos errando. O sea, ¿qué tal si aclarando este rollo que tenía adentro o estas emociones dándole un significado, aclaras que realmente quieres competir por este motivo X? O aclaras que en realidad no querías competir, sino que estabas buscando ser avalado, ser acreditado, encontrar una comunidad. Y al aclararlo, no quiere decir que tenéis que abandonar el CrossFit, sino que vas a estar más cómodo en lo que estás haciendo. La palabra es coherencia con nosotros mismos. Encontrar la coherencia en el paso a paso creo que es fundamental. Ese era el último punto, muchachos. Sé que les dejé títulos, no sé si habré resuelto muchas cosas, hay algunos puntos de implementación, sobre todo en la parte nutricional, que quedan ahí de tarea, que pueden ahí compartir, poner en común. Y en los otros puntos dejé algunos títulos que también pueden ayudarte a dar el siguiente paso. Vamos a seguir de todas maneras ahí viendo esos temas en algún momento. Tenemos el podcast eh, en donde hablamos también de estos temas con algunos invitados y ya espero que se nos venga la tercera temporada pronto. Pablito estaba ahí, se estaba revolcando con lo que decía o no, ¿no? ¿Todo bien? ¿Seguimos siendo amigos? Bueno, paro la grabación. Un saludo a todos los que escuchan después en el diferido y nos vemos pronto.